Buenas, espero que todos estén bien. Mi nombre es Víctor Alfonso Osorio Cruz. Estamos en la asignatura de Análisis Real 2, impartida por el maestro Juan Toribio Milanés en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. En esta ocasión nos toca trabajar lo que sería el teorema de Green y el cálculo del trabajo. Para ello tenemos los siguientes objetivos. El objetivo general sería determinar el trabajo realizado por una fuerza F por medio de la aplicación del teorema de Green. En lo que sería nuestro objetivo específico, entonces tendríamos que interpretar los conceptos relacionados al teorema de Green, observar el comportamiento de manera gráfica de la partícula alrededor de la región, aplicar el teorema de Green para calcular el trabajo realizado por una fuerza F. Iniciaremos enunciando el teorema y conceptos importantes. Teorema de Green. Sea R una región simplemente conesa, cuya frontera es una curva C, suave a trozo, orientada en sentido contrario a la manecilla del reloj. Es decir, C se recorre una vez de manera que la región R siempre quede a la izquierda. Si M y N tienen derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a R, entonces la integral de línea sobre la curva C de M de X más N de Y es igual a la integral doble sobre la región R de la diferencia de la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y por un diferencial de área. Algunos conceptos importantes que debemos destacar en este enunciado sería el de cerrado. ¿Qué es una curva cerrada? Sí, que si forma una región en el plano, entonces es una figura cerrada. Otro se podría hacer conesa, es decir, que todos sus puntos están en ella misma, en la misma región. Suave, no tiene pico, es derivable en todo punto. Dirigida, es decir, que traza una dirección específica. Simple, no se cruza o se corta entre ella misma. Ahora vamos a ver una pequeña animación en lo que sería esta curva C que hemos seleccionado. Vemos aquí un punto que va a representar una partícula que se mueve a través de esta curva. Como podemos ver, la partícula ha iniciado a recorrer la curva. La partícula se mueve en sentido contrario a la manecilla del reloj y recorre toda la curva. Esta curva tiene como característica que es X simple y Y simple. Ahora vamos a pasar a tomar la misma curva y vamos a también a sombrear lo que sería la región D. Podemos ver que la curva se encuentra entre A y B. También podemos notar que podemos dividir esta curva en dos curvas, una curva C1 y una curva C2, lo que nos permitiría entonces parametrizar esta región. C1, vamos a decir que es todos los X que están de A a B, esto para Y1 igual a F1 de X. Y C2, vamos a decir que son todos los X que se encuentran de B a A. Esto para Y2 igual a F2 de X. Si consideramos la integral doble sobre la región D de la parcial de M con respecto a Y por dy o dx para cualquier X que se encuentre entre A y B, recordando que esta parte que tenemos aquí, esta integral, la hemos tomado con respecto de Y, con respecto de X, porque es una integral que corresponde a una región que es X simple. Y por lo tanto podemos
integrar primero con respecto de y. Recordando también que es una integral iterada, por lo tanto podemos tomar la integral del interior y evaluar esa integral. También, como ya hemos parametrizado nuestra región, esta integral va de y1 hasta y2 de la derivada parcial de m con respecto de y. Esto es igual a m que depende de x de y. Recordando que m dependía de x de y, por lo tanto, al integrar va a seguir dependiendo de x de y. Esto nos asegura esta parte que tenemos aquí. Luego, nosotros podemos aplicar lo que sería el teorema fundamental del cálculo. Por lo tanto, esta parte nos va a quedar de la siguiente manera. M evaluado en f2 de x menos m evaluado en f1 de x. Ahora bien, si integramos desde a hasta b nuevamente, entonces la integral que teníamos desde el inicio, entonces nos queda de la siguiente manera. La integral de a hasta b de m evaluado en f2 de x menos m evaluado en f1 de x. Ahora bien, a esta integral le podemos aplicar también una propiedad llamada linealidad de las integrales. Lo que podemos hacer es dividir en dos integrales esta integral. Por lo tanto, nos quedaría la integral de evaluada desde b hasta a, porque en este caso de esta integral hemos cambiado o invertido lo que serán los límites de integración. Por lo tanto, aquí aparece un signo negativo. De m evaluado en f2 de x menos la integral de a hasta b de m evaluado en f1 de x. Pero también aquí podemos considerar lo siguiente. Esto no es más que la integral en la curva C2 de m de x que habíamos planteado a un principio, menos la integral de C1 de m de x. Pero esta integral, a su vez, es la integral que habíamos definido como una integral de línea. Por lo tanto, tenemos que esto será igual a menos la integral de línea cerrada de la curva C de m de x. Por lo tanto, el resultado que obtenemos al considerar esta integral doble sería que la integral de línea sobre la curva C cerrada de m de x es igual a la integral doble sobre la región D de menos la parcial de m con respecto de y o de x. Y este resultado que hemos obtenido hasta el momento lo vamos a guardar para más adelante. Ahora bien, tomamos la curva nuevamente, pero en esta ocasión en forma vertical, ya que también, además de que es x simple, también es una región y simple. Del mismo modo, podemos dividir también lo que sería las dos curvas. Podemos tener una curva 1 y una curva 2. La curva 1 podemos parametrizar C1', podríamos decir que va de C a D, es decir, que Y se encuentra entre C y D. Esto para X1 igual a G1 de Y. Y C'2 podemos decir que Y se encuentra de D a C. Esto para X2 igual a G2 de Y. Bien, ahora vamos a considerar la integral sobre la región D de la parcial de n con respecto de x por la diferencial de x por la diferencial de y. Hemos dividido esta integral en dos integrales por la propiedad de linealidad. Para cualquier y que se encuentre entre C y D. Como esta es una integral iterada, podemos tomar la integral interior,
que la evaluaremos desde x1 hasta x2. Esto por la parametrización que habíamos realizado de la parcial de n con respecto de x o de x. N sabemos que depende de y y de x. Por lo tanto, al integrar va a continuar dependiendo de x y de y. Si aplicamos el teorema fundamental del cálculo, vamos a tener n evaluado en G1 de y menos n evaluado en G2 de y. Si además integramos desde C hasta D, obtenemos de esta integral, que es de donde hemos partido por medio de nuestra parametrización, obtenemos que la integral desde de C hasta D de n evaluado en G1 de y menos n evaluado en G2 de y por dy es igual a esta integral que la hemos dividido en dos integrales también. Esto por la propiedad de linealidad de las integrales. De aquí nosotros también podemos decir que esta parte que vemos aquí y esta parte que vemos aquí ya es conocida, la habíamos tratado anteriormente. Por lo tanto, esto sería la integral de línea C2 de n por dy menos la integral de línea de C2 de n por dy. De aquí también podemos ver que esto es una integral de línea. Por lo tanto, podemos decir que el resultado que nos da es la integral de línea sobre la curva C cerrada de n de y. Y de aquí entonces llegamos al siguiente resultado, que la integral de línea sobre la curva C de n por dy es igual a la integral doble sobre la región D de la parcial de n con respecto de y por dy por dx. Si sumamos ambas expresiones, vamos a tener entonces el siguiente resultado, que la integral de línea sobre la curva C de m de x más n de y es igual a la integral doble sobre la región D de la parcial de n con respecto de x menos la parcial de m con respecto de y. Todo esto por dy por dx. Bien, ahora, otro concepto importante que tenemos que ver es el de trabajo. El trabajo es el resultado de una fuerza sobre un punto que sigue una curva x con una velocidad v. En cada instante, la pequeña cantidad de trabajo es la diferencial del trabajo que ocurre en un instante de tiempo de t. Se calcula como la diferencial de trabajo es igual a la fuerza por producto punto ds. Esto es igual entonces a escribirlo de la siguiente manera: el producto punto de la fuerza por la velocidad por la diferencial del tiempo, donde F, producto punto B, es la potencia sobre el instante de t. Por lo tanto, podemos escribir todo esto de la siguiente manera: el trabajo es igual a la integral que va desde T1 a T2 de F, que es la fuerza, producto punto, por la velocidad de t. Ahora, B, la velocidad, la podemos escribir como la diferencial de S con respecto de t por dt. Va a ser simplificando la integral de línea de F, que es la fuerza, producto punto de S, pues la fuerza es un campo vectorial. Ahora, donde C es la trayectoria desde x sub t1 hasta x sub t2. Si la fuerza siempre se dirige
a lo largo de esta línea y la magnitud de la fuerza F, entonces esta integral se simplifica a el trabajo, que es igual a la integral de línea sobre la curva C de la fuerza por el diferencial de S. Y aquí podemos ver lo que es la gráfica, y habíamos explicado anteriormente sobre comportamiento en este caso es una fuerza que se mueve alrededor de esta curva. Y podemos ver aquí los límites de integración, ¿ya? A donde se encuentra la curva de esa fuerza. Entonces el resultado es el trabajo. Ahora veremos la aplicación del teorema de Green al cálculo del trabajo. Ejemplos. Utilizar el teorema de Green para calcular el trabajo realizado por la fuerza F sobre una partícula que se mueve en sentido contrario a las manecillas de reloj por la trayectoria cerrada C. El ejercicio 1 que tenemos aquí, el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Vamos allá. Ejemplo 1. El campo vectorial que depende de X y de Y está definido como X por Y por el vector Y más X más Y por el vector unitario J con la curva cerrada C que está definida como X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1. Solución. Sabemos que el teorema de Green nos dice que la integral de línea sobre la curva C de m de x más n de y es igual a la integral doble sobre la región R de la parcial de n con respecto de x menos la parcial de m con respecto de y por su diferencial de área. Identificando entonces lo que serían los valores de m y de n, podemos decir que m es igual a x por y y n es igual a x más y. Entonces la derivada parcial de n con respecto de x es igual a 1, porque como podemos ver aquí, y es constante, por lo tanto sería 0, y x, al derivar x con respecto a x, entonces nos da 1. Y la derivada parcial de m con respecto de y es igual a x. Vemos aquí que en este caso x sería constante, por lo tanto sale fuera, y y derivando a y sería 1. Entonces esto nos deja como resultado x. Ahora, por el teorema de Green tenemos la integral de línea sobre la curva C de x por y de x más x más y de y es igual a la integral doble sobre la región R de 1 menos x por el diferencial de área. Esto aquí aplicando ya lo que sería el teorema de Green. Esta sería la curva que obtenemos al graficar. Es una superficie circular, es una circunferencia, y vemos que tiene como radio 1. Esto será importante para el momento en el que vamos a parametrizar nuestra curva. Pasando a coordenadas polares, entonces, nosotros tenemos que la integral de línea de xy de x más x más y de y es igual a la integral desde 0 a 2pi, esto porque en coordenadas polares tenemos, ¿verdad? Da un giro completo, entonces tendremos desde 0 hasta 2pi. De la integral también de 0 hasta 1, porque tenemos el radio de 1. De 1 menos el radio coseno de tita por r de tita. Esta sería la integral que obtenemos entonces cuando pasamos a coordenadas polares. Ya esta coordenada es una coordenada conocida, ¿verdad?
que ya se conoce bastante, lo que es las coordenadas polares de una superficie circular. Por lo tanto, podemos continuar. Aquí multiplicamos por R, por lo tanto nos quedaría R menos R al cuadrado coseno de tita por dr por d tita. Luego, si evaluamos la integral interior, entonces tendremos que la integral desde 0 hasta 2pi de el radio entre 2 menos el radio al cubo entre 3 por el coseno de tita evaluado de 0 a 1 por d tita nos va a quedar de la siguiente manera. Claro, esto porque al sustituir 1, pues simplemente nos queda 1/2 menos 1/3. Y cuando evaluamos en 0, pues simplemente no altera nada. Por lo tanto, simplemente nos queda este resultado que tenemos aquí. Por el coseno de tita por d tita. Luego, si hacemos nuevamente la integración, vamos a tener la integral. Luego, si hacemos nuevamente la integración, vamos a tener tita entre 2 menos tita entre 3 por el seno de tita evaluado de 0 a 2pi. Aquí, entonces, tenemos al sustituir 2pi entre 2 menos 2pi entre 3 por el seno de 2pi. Aquí podemos simplificar, ¿verdad? Este 2 con este 2 se simplifica. Y aquí, ¿verdad? Cuando nosotros evaluemos el seno de esta parte, entonces aquí se va a simplificar toda esta expresión y simplemente nos va a quedar el resultado de pi, que es el resultado de esa integral. Por lo tanto, el trabajo sería pi. Aquí podemos ver lo que sería una comprobación en la aplicación Symbolab, donde podemos ver que al evaluar la integral doble que hemos realizado, efectivamente podemos encontrar que el resultado es pi. Vamos a seguir. Para el ejemplo 2 tenemos la siguiente expresión. Nos dan un campo vectorial que depende de x de y, que es igual a e elevado a x menos 3y por i más e elevado a y más 6x por j, con la curva cerrada r igual a 2 coseno de tita. Como la integral de línea sobre una curva c de m por dx más n por dy es igual, según el teorema de Green, a la integral doble sobre la región R de la parcial de n con respecto de x menos la parcial de m con respecto de y por su respectivo diferencial de área. Vamos a identificar entonces a m y a n. M es igual a e elevado a x menos 3y y n es igual a e elevado a y más 6x. Luego encontramos las derivadas parciales de n con respecto de x, que sería 3, este caso porque como esta parte aquí de e elevado a x sería constante, sería 0, y cuando derivamos 3y menos 3y, entonces nos queda simplemente menos 3y. Y la derivada parcial de m con respecto de y, entonces sería 6. Igualmente, aquí e elevado a y es constante, por lo tanto es 0. Y al derivar esta parte aquí, entonces simplemente nos queda 6. Por el teorema de Green, tenemos que la integral de línea sobre la curva c de e elevado a x menos 3y de x más e elevado a y más 6y por dy
es igual a la integral doble sobre la región R de 9 por el diferencial de área. Esto aquí porque como teníamos 6 y también teníamos menos 3, entonces al aplicar lo que sería el teorema de Green, simplemente nos queda 9, porque este 3 pasaría a ser positivo por el negativo que está aquí en la fórmula del teorema de Green. Bien, esta es la curva que obtenemos. Es una curva que no está centrada en el punto 0, 0, es una circunferencia. Está orientada de manera positiva, es decir, que la partícula se está moviendo en esta dirección alrededor de la curva. Entonces podemos aplicar el teorema de Green. Pasando a coordenadas polares, tenemos que la integral de línea de e elevado a x menos 3y por dx más e elevado a y más 6x de y es igual a la integral desde 0 a 2pi, integral desde 0 hasta 1 de 9r dr por d θ. Esto también por la parametrización de una circunferencia, que ya es una parametrización conocida. Luego, si integramos la integral interior, ya que eso es una integral iterada, tenemos que la integral desde 0 hasta 2pi de 9r al cuadrado entre 2, evaluado desde 0 hasta 1 de θ. Evaluando, entonces tenemos la integral desde 0 hasta 2pi de 9 entre 2 por d θ. Esto porque aquí hemos sustituido por 1 y 1 al cuadrado es 1 por 9 sigue siendo 9. Por lo tanto, esta es la expresión que queda al simplificar. Luego, sacando, ¿verdad?, lo que sería 9 entre 2 fuera e integrando nuevamente, entonces aparece θ, que lo evaluamos desde 0 hasta 2pi. Al evaluar, entonces tenemos 9 entre 2 por 2 por pi, que este 2 se simplifica con este otro 2. Por lo tanto, el resultado de la fuerza que hemos obtenido sería 9pi. Ahora, vamos a ver también lo que sería la comprobación de esta integral que hemos evaluado en la aplicación de Symbolab. Cuando evaluamos esta integral doble en Symbolab, el resultado que obtenemos es 9pi, que es el que habíamos obtenido de manera manual. Continuamos con el siguiente ejercicio, que sería el ejercicio número 3, donde nos dan otro campo vectorial que también depende de x de y, y nos dicen que es igual a x elevado a 3 medios menos 3y por y, más 6x más 5 por la raíz cuadrada de y por j, con c, contorno del triángulo cuyo vértice son 0, 0, 5, 0 y 0,5. La integral de línea sobre la superficie C de m de x más n de y es igual a la integral doble sobre la región R de la parcial de n con respecto de x menos la parcial de m con respecto de y. Y todo esto por su diferencial de área. Vamos a identificar a m y a y. M es igual a x elevado a 3 medios menos 3y y n es igual a 6x más 5 raíz de y. Entonces las derivadas parciales, por ejemplo, de la derivada parcial de n con respecto de x sería igual a 6. Porque aquí, como podemos ver,
n, esta parte sería constante, por lo tanto es 0, y esta parte aquí, entonces al derivar nos daría 6 simplemente. Y la derivada parcial de m con respecto de y es igual a menos 3. De igual modo, tenemos una parte constante que se hace 0, y cuando derivamos de este lado, entonces tenemos menos 3. Bien, por el teorema de Green, entonces tenemos lo siguiente, que la integral de línea sobre la curva C de x elevado a 3 sobre 2 menos 3 de x más 6x más 5y de y es igual a la integral doble sobre la región R de 9 por la diferencial de área. Aquí podemos ver lo que sería la curva, que es una curva triangular. Vemos que cada uno de los puntos, el punto 0, 0, el punto 5, 0, 5, el punto 5, 0, y podemos ver también, identificando y recordando que esta tiene un sentido positivo, por lo tanto eso nos garantiza que podemos seguir aplicando lo que es el teorema de Green. Ahora bien, la integral que ya habíamos dicho de la curva C de x elevado a 3 medios menos 3 de x más 6x más 5 raíz de y por de y es igual a la integral doble que va desde 0 hasta 5 y de 0 hasta 5 menos x de 9 de y por de y. Esta parte aquí la hemos obtenido porque hemos tomado la región, esta región, como y simple. Por lo tanto, hemos tomado en forma vertical. Luego, si evaluamos la integral interior, por ser una integral iterada, vamos a tener que la integral desde 0 hasta 5 de 9 por y evaluado desde 0 hasta 5 menos x de x. Cuando evaluamos esa parte, entonces nos queda, sacando 9 como es constante fuera, y nos queda la integral desde 0 hasta 5 de 5 menos x de x, que la podemos dividir en dos integrales por la propiedad de linealidad de la integración. Entonces nos queda que 9 multiplicando la integral que va de 0 a 5 de 5 de x menos la integral que va de 0 a 5 de x por dx. Si integramos nuevamente, ahora con nuestra última integral, tenemos que 9 por 5 por x, que lo evaluamos desde 0 hasta 5, menos x elevado al cuadrado entre 2, evaluado desde 0 hasta 5. El resultado que obtenemos es 9 por 25 menos 25 entre 2, ya que aquí sustituimos, ¿verdad?, por 5 menos 0, sería lo que nos quedaría, pero 0 no cambia nada, por lo tanto nos queda 25. Y aquí sería 25, porque sería 5 al cuadrado, me daría 25 entre 2, menos 0. Pero 0 tampoco cambia nada, por lo tanto, esta sería la expresión que nos queda. Al realizar esa operación, lo que obtenemos es 9 por 25 entre 2. ¿Verdad? Realizando aquí lo que sería la diferencia
de fracciones, obtenemos este resultado. Luego, al multiplicar, entonces tenemos que 9 por 25 sería 225 entre 2. Y esa sería la fuerza para el tercer ejemplo que hemos encontrado. Aquí podemos ver lo que sería la comprobación de esa integral utilizando símbolo A. Y vemos que al evaluar dicha integral, encontramos que el resultado efectivamente es 225 entre 2. Y esa sería la fuerza que andábamos buscando. Conclusión. Como podemos ver, el teorema de Green se puede utilizar de manera conveniente para el cálculo de trabajo realizado por una fuerza, facilitando el procedimiento y haciendo esto de manera más simple. Cuando una partícula cumple con estos criterios que exige el teorema de Green, como se ha observado de manera gráfica. Bien, entonces lo que podemos ver es que el teorema de Green simplifica de manera efectiva estos cálculos. Una frase de motivación es la frase del científico Albert Einstein. Las matemáticas puras son en su forma la poesía de la ideología. Los recursos que hemos utilizado, la calculadora de símbolo A, hemos utilizado GeoGebra para graficar nuestras curvas. Hemos utilizado Filmora para editar el video. OpenShot también lo hemos utilizado para edición de video. Y utilizamos Overlay para crear nuestro documento de LaTeX o nuestro Beamer. También tenemos la biografía. Hemos utilizado el libro de Ron Larson, Bruce Edward, cálculo 2 en varias variables, 9ª edición, en la página 1093. También utilizamos el material de Juan Toribio Milanés, el maestro de la asignatura, material de apoyo que ha otorgado para la asignatura de Análisis Real 2. Esto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Muchas gracias por estar con nosotros hasta este momento, esperando que le haya servido de mucho y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.